porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. Como todos los días en nuestro curso bíblico que presentamos del Antiguo Testamento, este camino sobre el libro del Levítico, centrarnos verdaderamente en la palabra del Señor, como nuestros obispos también nos piden durante este año, el año de la palabra, que le dedicamos a un estudio profundo. Entonces, Anila Yagüero Zapucain, de la palabra de Dios, o seamos fanáticos y lo tomamos en forma literal. No. La palabra de Dios está para ser estudiada con tantas ciencias también auxiliares para poder entender la cuestión de la lingüística, de la simbología y sobre todo de los géneros literarios. Todo esto son elementales, fundamentales para descifrar, entender el mensaje de salvación que Dios nos quiere transmitir. Por eso es que la palabra de Dios es tan actual todos los días, ¿verdad? Y en todas las épocas y en todos los años, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente tomando este mensaje de salvación, entendiendo en su contexto histórico, nosotros hoy podemos también aplicarlo y traerlo a nuestra propia realidad. Ahora queremos comenzar en este curso bíblico el capítulo 23. El capítulo 23 que nos van a hablar de los festivales religiosos que se realizaban dentro de esta cultura religiosa de Israel. Esto también son varios, ¿verdad? Festivales, por eso te está diciendo, celebraciones. Se dan cuenta que entra mucho con un aspecto muy antropológico, cultural, dentro de una antropología cultural, podemos decir. Son expresiones, maneras de un pueblo, de una gente, cómo se manifiesta y cómo se encuentra con Dios. Lo importante y la intuición principal, esta inspiración de parte de Dios es justamente que el pueblo de Israel, o que la Biblia nos presenta, llega a descubrir la esencia de Dios en su propia vida, en su propia historia. Es decir, ellos descubren y dicen, Dios verdaderamente nos está hablando en nuestro quehacer de cada día, en lo cotidiano. Es decir, dentro de una religión llamada la religión baja y la religión alta, también nosotros habíamos dicho en algún momento, hicimos una definición sobre esto, vuelvo a recordarlo simplemente. La religión baja es más bien lo primitivo, donde nosotros estamos casi esperando todo que el aspecto religioso y el aspecto luminoso, el aspecto trascendental, tengan una influencia sobre el hombre, sobre nuestra vida, pero desde afuera. Peñande yara o yapopaite hañande, entonces yapitante upepe ñamaña cora ahí es hañande yara o yapo lleva halañande yara o yaposea o yapo. Entonces ahí puede haber un Dios verdaderamente que puede ser bueno, que puede ser bondadoso, que también puede ser malo, puede ser un Dios que te castiga, pero ñande yara o yapopaite. Las hay votano oye yapo, oye yapo se haisha oye yapo así. Entonces ape aguapu aterere agendú amaña hañande yara o yapota las o yaposea. Bueno, esa es la religión, ¿verdad? Entonces, más bien primitiva, la religión baja que nosotros le llamamos. No estamos queriendo menospreciar, sino que es una terminología científica, una terminología de estudio. Es entonces la religión que más bien está pensando en un aspecto mitológico o en un aspecto más bien externo, de una acción externa de lo luminoso de Dios sobre la vida del hombre. La influencia y la acción de Dios desde afuera. Sin embargo, la religión alta ya comienza una elucubración, ¿verdad? A buscar el porqué, cuáles son los motivos, a elaborar, ¿verdad? Y desde esa elaboración va entrando otro aspecto también importante y fundamental dentro de esta religión y de este camino, que es la responsabilidad del mismo hombre, ¿verdad? La responsabilidad personal.
sobre todo después más adelante, dentro también del desarrollo del Antiguo Testamento, es Ezequiel el que va a hablar de una responsabilidad personal. También hay antes una responsabilidad social. En fin, todo es un proceso muy interesante dentro de la historia, que podemos llamar así también de la religión, o incluso podemos entrar también en la filosofía de la religión. Son elementos fundamentales que nos invitan y nos ayudan a entender que la religión alta ya es un paso más en el sentido de una elucubración y donde el hombre se siente protagonista. Aquí ya hay protagonismo. En cuanto que en el otro el hombre es más bien impasivo, el hombre recibe todo desde afuera, entonces lo único que nos queda es depender directamente de un Dios que es bueno o de un Dios que es malo, ¿verdad? De los dioses que se pelean entre él y deciden sobre el futuro de la humanidad, sobre el futuro de cada uno de nosotros. Sin embargo, ya en una religión histórica como la que encontramos aquí en la Biblia, que es un libro histórico, es una historia de salvación, el caracú es que Dios se manifiesta, Dios se va revelando ciertamente, entonces se va conjugando el elemento de la acción de Dios en la vida del hombre, no se deja fuera la acción de Dios, siempre Dios sigue actuando, pero Dios que sigue actuando a través de la misma conciencia y de la misma realidad del hombre, de la misma realidad humana. Y por eso, en esta reflexión llega a concebir los 4 elementos fundamentales en donde Dios irá actuando en el hombre o en la cultura, en la sociedad. Lo primero es a través de la inteligencia, es decir, peñan de yara o me eñan debe, peñan de apritu ume, es decir, Dios actúa a través de la inteligencia del hombre, discernir, saber lo que está bien y lo que está mal. Y ahí entonces, entonces viene un segundo elemento, ¿verdad? El segundo elemento de la religión alta es la libertad. ¿Por qué la libertad? Y porque la libertad es la capacidad, ¿verdad?, que se descubre en el hombre y dice, bueno, soy yo el que tengo que decidir entre el bien y el mal. Yande yara o me embaitende que tu hanguay shandere ye poyai ese are ya pope y ponada tenandea veire ya pota peibaía, pero vos vas a decidir. Somos nosotros entonces quienes nos encontramos ante el propio destino de nuestra vida. Deuteronomio 30:15 te habla muy bien de eso, cuando dice, te pongo ante 2 caminos, ante el bien y el mal, tú tienes que decidir. Si eliges el bien tendrás larga vida, si eliges el mal vas hacia el camino de la muerte. En fin, todo esto el Deuteronomio, se dan cuenta, es una reflexión ya bien elaborada, posterior. A esto se le llama religión alta. Y bueno, pero no basta tampoco eso, una decisión simplemente, sino que después viene la fuerza de voluntad. La voluntad insiste sobre todo en el hacer. Eso que hemos recibido de parte de Dios, ahora ñande ya yapo, lleva peñan de yara, como iba que peñan de pope, apelle y cuavajina, va pa mi ponaja, va pa mi bahija, ñande te. Ya decidí ya esa yapota te naciendo ya pomoy. Pero pevain de pope. Y esa es la decisión del hacer. El tercer elemento es entonces la fuerza de voluntad que concluye y sobre todo se fortifica desde el cuarto elemento, que es la caridad, que es el amor, la capacidad que tiene el hombre entonces de estar siempre motivado. Hay algo que te motiva, hay algo que le mueve al hombre. ¿Por qué? Entonces, justamente porque ama. Y el amor significa no solamente un amor, no estamos hablando de el aspecto simplemente del sentimiento, de la sensibilidad, sino que estamos hablando del amor en cuanto tenemos un objetivo, una meta, sabemos lo que queremos y entonces luchamos por esos ideales. Bueno, desde esta visión entonces seguiremos mirando aquí todos estos elementos que el libro de el Levítico nos irá presentando, especialmente reflexionando sobre los festivales religiosos. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón, camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos
Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis.
Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe. Nosotros estamos reflexionando sobre este capítulo ahora del libro del Levítico que iniciaremos, el capítulo 23, y que nos habla de los festivales religiosos. Miremos un poco entonces cómo comienza este capítulo, de qué nos va hablando, y después miremos también su estructura. Dice: el Señor dijo a Moisés. Esto ya sabemos porque en todos los capítulos, incluso encontramos en otras partes, que son elementos introductorios, ¿verdad? Que nos están poniendo ante algo nuevo que se está por gestar, algo que se está por escribir, algo que está comentando. O es, como decimos también en el término bíblico, es como una bisagra, ¿verdad? La bisagra que une entre el marco y la puerta. Entonces, el gozne sobre el cual se mueve esa puerta. Así también es el gozne entre el cual se mueven los capítulos, las ideas, los pasos que se va haciendo de un tema a otro tema, el aspecto temático. Allá es entonces Ñan de Yara Ñan debe. Habla en estos términos a los israelitas, le dice el versículo 2. Estas son mis fiestas, las fiestas del Señor, en las que ustedes convocarán las asambleas litúrgicas. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º será un día de reposo, de asamblea litúrgica, en el que ustedes no harán ningún trabajo. Será un sábado consagrado al Señor, cualquiera sea el lugar donde habiten. Hay que ver, el Shabbat. Shabbat en hebreo, el verbo Shabbat significa descanso, descansar. Pero dice la Shabbat.
De ahí vendrá el día sábado, ¿verdad? El día del descanso. En fin, elementos fundamentales que nos hacen entender desde una terminología un aspecto también teológico, o mejor dicho, también desde un aspecto teológico de lo que nosotros queremos transmitir, entonces ciertas palabras claves que después se vuelven en palabras religiosas, elementales, fundamentales para la vida y la opción del hombre. Aquí entonces cuando le dice que estas son mis fiestas, dice 6 días se trabajará, 6 días se trabajará. El séptimo será el día de reposo, el séptimo día. Lo elemental, lo fundamental del Shabbat, del día séptimo. Aquí será día de reposo, de asamblea litúrgica. Hemos hablado mucho con el Éxodo también, versículo 25, cuando Dios le está pidiendo a Moisés que construya el templo. Después al final, en el capítulo ya final del libro del Éxodo, ¿verdad? Antes de entrar al 32, ciertamente en esa primera parte le dice que los días Shabbat se tienen que reunir, e incluso es bastante exigente, ¿verdad? En ese capítulo 31, porque dice: Landa peyapo y no pea, yo mismo le voy a extirpar, y se le voy a sacar, le voy a matar, tiene que morir, será castigado con la muerte. Ven, domina lo que dice el Shabbat. Aquí vuelve a repetir, en el capítulo 31 del Éxodo, versículo 12 en adelante comienza: el Señor dijo a Moisés, ¿viste? Son las fórmulas introductorias, elementos fundamentales que nos quieren transmitir. Pero el Señor dijo a Moisés, andas ahí cualquier yaguaire iba de cuea, lleva PJC misajabe, PJC sábado, lo que sea. Aquí es entonces la fuerza y el subrayado. Es Dios el que está hablando y le está diciendo a Moisés. Habla, dice, a los israelitas en los siguientes términos: no dejen nunca de observar mis sábados, no dejen nunca de observar mis sábados. Qué interesante, ¿verdad? Porque el sábado es un signo entre yo y ustedes, a través de las generaciones, para que ustedes sepan que yo, el Señor, soy el que los santifico. Para que sepan que soy yo el Señor que los santifico. Entonces estamos aquí en la cuestión del Shabbat, es muy interesante, y es la relación que existe, dice yo y ustedes. Lo harán a través de generaciones, o sea, siempre peyapota, vean, ahí ante la peyapota, sino que siempre peyapota. Y después dice, ustedes observarán el sábado porque es sagrado para ustedes. El que lo profane será castigado con la muerte. Hay que ver. El que lo profane será castigado con la muerte. Sí, todo el que haga algún trabajo ese día será excluido de mi pueblo. ¡Qué bárbaro! Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de descanso solemne, consagrado al Señor, consagrado al Señor. El que trabaje en sábado será castigado con la muerte. Entonces los israelitas observarán el sábado celebrándolo a través de las generaciones como signo de alianza eterna. Él será un signo perdurable entre yo y los israelitas, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, pero el séptimo descansó y retomó aliento. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Qué interesante también esto, entonces, queridos hermanos. Bueno, pero eso solamente yo les quería leer, ¿verdad? Para que ustedes entiendan que el libro de Levítico o la Torá, todo está bien relacionado. Nosotros estamos entrando ahora en este capítulo 23, que nos vuelve a hablar y nos dice justamente, el 3 te vuelve a hablar de nuevo de esto, ¿verdad? Durante 6 días se trabajará, y después dice, pero el séptimo será un día de reposo, de asamblea litúrgica, que es importante ahí, en que ustedes no harán ningún trabajo, será un sábado consagrado al Señor, cualquiera sea el lugar donde habiten. Bueno, después van a comenzar aquí cada uno de los elementos, ¿verdad? En estos 23, en este capítulo 23, las fiestas sagradas. Primero te habla sobre las Pascuas la Pascua y los ácimos. La Pascua y los ácimos, estas fiestas, las fiestas del Señor, las asambleas litúrgicas que ustedes convocarán a su debido tiempo son las siguientes. En el primer mes, el día 14, al ponerse el sol, se celebrará la Pascua del Señor.
Y el quinto de ese mismo mes tendrá lugar la fiesta de los ázimos en honor del Señor. Durante 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán una asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil. Durante 7 días ofrecerán una ofrenda que se quema para el Señor. El 7º día habrá una asamblea litúrgica y ustedes no harán ningún trabajo servil. Después, entonces, seguirá hablando de las otras fiestas. Pero antes de eso, vamos a mirar un poco todo este capítulo, ¿verdad? Que termina en el versículo 44, del 1 al 44. Miremos un poco la estructura, a ver todas estas fiestas que se nos irán presentando aquí. Primero, está el discurso de Yahvé sobre el sábado, la fiesta de Pascua y la fiesta de Ázimos que acabamos de decir. Tiene esa fórmula introductoria que dijimos, que dice Dios, ¿verdad? El Señor dijo a Moisés. Esta es una fórmula introductoria importante. Luego enseguida del 2 y 4 es el encabezamiento temático, las solemnidades de Yahvé. Es el encabezamiento temático. Luego en el versículo 3 está el orden de guardar el sábado. Esto es lo que tenemos que hacer. Y sí o sí, a mí que penderezar ahí porque es importante tener. Y del 5 al 8 nos va a hablar ya y vamos a comenzar sobre las fiestas de Pascua y de Ázimos. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María,
tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 23 del libro de Levítico, que exclusivamente nos centramos en este momento, ¿verdad?, sobre los festivales religiosos, es decir, las fiestas religiosas, ¿cuáles son? Estamos hablando, en primer lugar, ya nos ponía las fiestas de Pascua y de Ácimos, lo primero y lo elemental. Luego, en el 23 del 9 al 22, tendremos el discurso de Yahvé sobre las fiestas de la ofrenda de la gavilla y la fiesta de las semanas. Entonces, ofrenda de la gavilla y la fiesta de las semanas. Como siempre, hay una fórmula introductoria, luego la ofrenda de la gavilla y luego la fiesta de la semana. Esto nos va a hablar en el capítulo 23, siempre del 9 al 22. Dice la ofrenda de la primera gavilla, eso va hasta el 14. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a los israelitas. Cuando entren en la tierra que yo les doy y cuando recojan la cosecha, entregarán al sacerdote la primera gavilla. Al día siguiente, al sábado, él la ofrecerá al Señor con el gesto de presentación para que le sea aceptada.
Y ese mismo día ustedes sacrificarán como holocausto al Señor un cordero de 1 año sin defecto. Juntamente con él presentarán como ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor una oblación consistente en 2/10 de harina de la mejor calidad mezclada con aceite, y añadirán como libación 1,5 litros de vino. Antes de ese día, o sea, antes de entregar la ofrenda de su Dios, no comerán pan, grano tostado ni espigas tiernas. Ese es un decreto válido para siempre a lo largo de las generaciones, cualquiera sea el lugar donde habiten. Queridos hermanos, qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces, cómo aquí ellos están pensando siempre en un sentido también de agradecimiento, ¿verdad? Y no es solamente agradecimiento, porque yo agradezco, porque la palabra gracias, gratia, viene gratia del latín, que quiere decir gratis. Entonces, allí ya que todo lo que estoy recibiendo es gratis de parte de Dios. Esta cosa es la gratuidad. ¿A cierto que vea? Nuestra vida, de dónde venimos, de dónde provenimos, esto es gracia, esto es gratis. Dios que nos ha dado a través de nuestros padres. Y todo lo que estamos recibiendo, ¿verdad? El aire que respiramos, etc. O sea, todo es gratia, es gracia, es gratis, se dice. Bueno, aquí entonces lo que se está queriendo subrayar principalmente es el aspecto entonces de la gratitud del hombre con respecto a Dios. Va el añandelle y apotopea, esta ofrenda de la primera gavilla. ¿Por qué tengo que presentarlo? Porque justamente yo reconozco y digo, vaya de yaran de la chera el juetere y jareme en baitengo llega tu jamaisha, ya continúa la chera coea lleva. Y seguir en esta comunidad, seguir en esta familia, ese amor que siento, ese amor que vivo. Esto nos hace pensar mucho, ¿verdad? Y nos tiene que hacer personas agradecidas ante el Señor. Pero fíjense también que cuando nuestra maquinita no está funcionando, es decir, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro sentimiento no funciona, justamente nosotros no llegamos a centrarnos en esta gratuidad, en esta gratia o en este gratis del Señor. Y entonces es ahí donde comenzamos nosotros a amargarnos la vida. Estamos en la amargada las ecobes, a mí entonces, porque están desilusionados, dice, están desilusionados de muchas cosas, pero es lo desilusionado y están desilusionados porque no llegan a entrar y a comprender que toda nuestra acción, que toda nuestra vida, que todo nuestro movimiento, todo lo que somos, cómo vivimos y existimos, como dirá después San Pablo, todo lo que vivimos y existimos es en el Señor. Entonces, estas personas no llegan a comprender que esto es gracia, no llegan a comprender que esto es gratis, no llegan a comprender que esta es una donación y es un regalo total de parte de Dios para nuestra propia vida y para nuestra existencia. Y entonces, todos estos elementos de la ofrenda de la primera gavilla se van a dar cuenta que se centra siempre en ayudar al hombre, ayudarnos a nosotros, en hacer fiesta. ¿Pero por qué tenemos que hacer fiesta? La fiesta es la actitud del corazón. La fiesta es esa apertura del corazón a algo maravilloso que nosotros recibimos como gracia. Vean, importante ahí, hago aquí como un paréntesis, ¿verdad? Porque algunas veces, sobre todo hoy en nuestra sociedad, la juventud, la gente en general, en estos días de fiesta, de año nuevo, etc. Che, taza, pero ya la gente, y pobre, ¿cómo andan la cervecita milla o baba, pama, pepe, o continúa? Da la 12 minte o antes de la 12 o y sigue un poquitito más o ya o pamo o pepe bebé o perere pa bebé o ñana lleva. O sea, esas personas no están entendiendo lo que significa el gracias, el gratis de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces, para hacer fiesta nosotros pensamos que tengo, no sé, como que salir, viste que como que tengo que salir de mí mismo porque no soy capaz de entrar dentro de mí mismo. No soy capaz entonces de asumirme en todo caso a mí mismo, entonces yo a través de estos elementos, del alcohol o de lo que fuera, tengo que salir, tengo que estar fuera de mí para poder entender, bebé, a cachapá, bebé, a babá, bebé, ¿verdad? Entonces, más o menos darle un sentido, ¿verdad? O procuro encontrarle un sentido, porque después tampoco no encontramos ningún sentido ahí, ¿verdad? No hay ningún sentido, al contrario. Ahí entonces lo único que estamos encontrando es nuestra
pobreza y nuestra limitación, ¿verdad? Una limitación antropológicamente hablando de una bajeza total, ¿verdad? De nuestra propia humanidad, de nuestra propia dignidad. Eso es lo que encontramos ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué nos proyectamos, viste? Nos proyectamos en lo de afuera, como que es lo de afuera lo que me tiene que traer la felicidad. Ahí dice, ¿por qué? No tengo dentro de mí. Solamente una reflexión interesante que San Agustín mismo, y mira que este es un santo, ahí la Santo Paco de San Agustín, ¿verdad? Pero ¿qué le salva a San Agustín? A San Agustín, a este joven, le salva el hecho de buscar la verdad, buscarse a sí mismo. Él buscaba verdaderamente la razón de su vida, buscaba su felicidad, pero lo buscaba de todo corazón y con sinceridad, y eso es importante, porque si nosotros no lo buscamos con sinceridad, nunca lo vamos a encontrar. Siempre vamos a estar en lo superficial, etcétera, etcétera, y nunca vamos a encontrarlo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con Agustín? Agustín va detrás de las filosofías, va detrás de los epicúreos, va detrás de los estoicos, va detrás de los gnósticos, en fin, muchas filosofías, muchas maneras de vivir, etcétera, etcétera, que le van presentando estilos de vida. Hasta que después, cuando se encuentra verdaderamente con Cristo, se encuentra con Jesús. ¿Qué es lo que él dice, San Agustín, en el fondo? Tanto te he buscado, dice, vida mía, pero al final yo no me daba cuenta que tú estabas dentro de mí. Con la razón. Pero sin embargo, después me di cuenta que tú estabas dentro de mí. La fiesta y el celebrar la fiesta, el encuentro con Dios, en síntesis, significa manifestar, expresar y vivir tu propia felicidad y tu propia fiesta, porque vos lo tenés por dentro, sabés que ya lo tenés por dentro. Es Dios el que te colma, es Dios el que está por dentro. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Cuando estoy a tus pies, Señor, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, infunde tu amor, me quema por dentro. Solo
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando aquí siempre en el capítulo general, ¿verdad?, de la ley de la santidad. Estamos mirando un poco la estructura de este capítulo 23 que nos habla sobre los festivales religiosos, el hecho de hacer la fiesta. Hablábamos recién de la fiesta, desde donde nosotros celebramos. Y la fiesta se celebra desde adentro, ¿verdad? La fiesta no es una cuestión externa, sino que es una cuestión más bien interna. Es una disposición del alma, del corazón y de la propia vida. Y eso es lo que nos hace felices y nos hace tan felices, ¿verdad? Yo les quisiera contar una frasecita que a mí siempre me ha impactado, sobre todo cuando era todavía mucho más joven, ¿verdad? Era niño, podamos decir así, ¿verdad? Un sacerdote, seguramente algunos de ustedes todavía lo deben recordar, si es que lo conocieron, Marcelino Medina, padre Marcelino Medina. Yo era anciano cuando yo era niño todavía en el colegio salesiano, ¿verdad?, de Concepción. Y ahí, claro, nosotros compartíamos nuestra vida con los sacerdotes, una persona excepcional. Y yo solía escuchar, sobre todo algunas veces, cuando íbamos así para el almuerzo, compartíamos ahí con los sacerdotes. Y en un momento del almuerzo, era alguien, por ejemplo, de los sacerdotes le ofrecía y le decía, paí, aquí te pongo un poco de vino para que tomes un poco de vino, ofrecer yo en el almuerzo. Y él, no, decía, no. Entonces, ¿y por qué, padre? ¿Por qué? Getreín la vino, este es un vino argentino o lo que sea, ¿verdad? Y entonces él decía una frase que a mí siempre me quedaba, porque siempre repetía la misma, no me hace feliz. No me hace feliz. Interesante, ¿verdad? Parece una frase muy sencilla y una frase, ¿verdad?, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando estamos hablando de la fiesta aquí, que es el reconocer desde el interior, ¿qué es lo que te hace feliz? Lo que te hace feliz es lo que viene de afuera,
como yo decía hace rato, donde en vos Pepe y te saca de tu conciencia. Entonces pensás que esa es la verdadera felicidad, ¿verdad? Como lastimosamente yo veo, ¿verdad? En tantas comunicaciones que uno recibe a través de WhatsApp, a través de cosas, ¿verdad? Cosas que siempre apuntan, pero siempre apuntan a cosas externas. Esto es lo que me hace feliz. Estas cosas externas es lo que me hace feliz. Y entonces vamos detrás de cosas externas. Y como dije al comienzo, en el bloque anterior, ¿verdad? En esa frase de San Agustín, que también él buscaba su felicidad afuera. Pero oye, esa había sido la felicidad está aquí, es decir, cuando yo me encuentro conmigo mismo. Y entonces cuando nos encontramos con nosotros mismos, es ahí donde nosotros le podemos dar el sentido auténtico a todo lo que estamos realizando, a todo lo que estamos realizando. Entonces todo se vuelve fiesta. Todo lo que hacemos es para nosotros alegría. Todo para nosotros entonces aquí como estamos nosotros queriendo reflexionar, ¿verdad? En este capítulo 23, todo va a ser para nosotros un festival. Un festival religioso, ¿por qué? Porque nos vuelve a religar con nuestro origen. Porque religioso quiere decir eso. No pensemos en una fiesta religiosa, en una liturgia, porque hay mucha gente que no entiende esas cosas, ¿verdad? Que la religión, el religarse, significa religarse a tu origen, ¿verdad? Y entonces la felicidad del cual te está hablando aquí la palabra de Dios quiere decir a una fiesta del corazón y a una fiesta de la propia vida. Entonces entramos ahí, entramos a lo profundo, entramos a lo esencial, ¿verdad? Desde donde nosotros entendemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Bueno, estos elementos fundamentales son los que ahora tenemos que utilizar como base para que entendamos, ¿verdad?, lo que el autor sagrado nos quiere decir. Vamos a seguir con nuestra estructura, porque después, lo que viene a continuación, después de la ofrenda de la gavilla y la fiesta de las semanas, viene un discurso de Yahvé sobre la neomenia del séptimo mes. Aquí también tenemos una fórmula introductoria y tenemos el primer día del séptimo mes como el gran descanso. Después, un tercer elemento nos pondrá el discurso sobre el día de la expiación. Entonces, con su fórmula introductoria, condiciones para celebrar el día de la expiación, siempre también te pone las condiciones. Un cuarto elemento aparece el discurso de Yahvé sobre la fiesta de las tiendas, la fórmula introductoria que nos falta, el contenido básico, ¿verdad?, de la fiesta de las tiendas, luego la conclusión sobre las solemnidades de Yahvé. Hay un apéndice complementario a las fiestas de las tiendas, posiblemente entonces algo que se fue agregando, se dan cuenta, es como una glosa posterior, una adición que se hace. Y por último, ¿verdad?, como termina en ese versículo 44, Moisés que promulga a los israelitas las solemnidades de Yahvé. Eso entonces termina así, ¿verdad?, en ese versículo 44. De esta manera Moisés, dice, declaró a los israelitas cuáles eran las fiestas del Señor. Como para decir, todas estas fiestas no son fiestas simplemente inventadas por alguien o inventadas dentro de la cultura, sino que con esto, poniendo en boca de Moisés, y es Moisés el que recibe, ¿verdad? Porque siempre te dice que es el Señor dijo a Moisés, el Señor dijo a Moisés, pesa continuamente en el Señor dijo a Moisés. Y entonces desde ese aspecto nosotros podemos entender que en el aspecto histórico, en el aspecto cultural, Dios nos habla. Dios le está hablando y esta es la autoridad, ¿verdad? Es la fuerza de autoridad de Moisés que está diciendo, bueno, Dios mismo que me habló, Dios mismo que me dice, y entonces Dios mismo que me está diciendo que dentro de nuestra historia nosotros encontramos nuestra propia felicidad, nuestra propia fiesta. ¿Cómo vamos a celebrar nuestras fiestas? Qué lindo que es esto. La Biblia entonces no es que deja daiku o volquea y nos hace entender que la vida, no sé, es qué cosa. La vida es amargura, que ir detrás de Dios es una cosa difícil, que ir detrás de Dios es una cosa amargada. Al contrario. La Biblia en todo momento está hablando y está buscando tu felicidad. Está buscando nuestra felicidad. Está buscando verdaderamente nuestro corazón, nuestra vida, para que vivamos dentro de la dignidad de lo que Él nos está ofreciendo. Dentro de nuestros errores, dentro de nuestras limitaciones, dentro de todo lo que nos puede suceder en la vida. Eso no hay ningún problema, ¿verdad? Porque reconocemos y sabemos que somos limitados y que tenemos nuestros pecados. Y tantos pecados.
Muchos fueron más pecadores incluso que nosotros, pero después se hicieron santos. ¿Por qué se hicieron santos? Porque entendieron el sentido de la vida. Entendieron el sentido de que la vida es una fiesta. Aquí en este capítulo 23, que vamos a ir hablando de todo esto, de ser agradecidos con el Señor, de reconocer nuestra poquedad, de reconocer que tenemos que siempre celebrar y encontrarnos con Dios. Al final de cuentas nos está diciendo, tu vida es fiesta, o tu vida debe ser fiesta. Tu vida debe encaminarse de acuerdo a lo que el Señor verdaderamente te está queriendo entregar, que es tu propia felicidad. El Señor te quiere entregar tu propia dignidad en tus manos para que vos puedas sentirte con ganas de luchar, de vivir, de entender y de hacer bien las cosas. Bueno, queridos amigos, por hoy vamos concluyendo ahí. Seguiremos reflexionando más sobre este sentido de la fiesta, el capítulo 23 del libro de Levítico. Por hoy nos despedimos. Les doy también esta bendición que tiene que ser una bendición que nos lleve hacia la fiesta y al entender el sentido de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y hasta la próxima con más ñan de Yara ñe. Hasta aquí, ñan de Yara ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por